Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde Noches de la Cripta. En este video estaremos hablando de algunos relatos basados en hechos reales. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés recibiendo todo el contenido que vamos a estar creando. Sin más, comenzamos. Como su nombre lo indica, las historias de terror tienen la meta de generar en el individuo que las lee o las escucha una cantidad indescriptible de sentimientos que invariablemente terminan desencadenando un miedo desenfrenado. Dado a que las historias de terror poseen un carácter macabro y lúgubre, este género literario no es recomendado para personas sensibles o que sencillamente se asustan fácilmente, ya que el pavor que experimenta la persona podría alcanzar un punto fatídico, es decir, llevarlo a la muerte provocada por un infarto fulminante. Claro que esto únicamente llegaría a suceder en un caso extremo. En más de una ocasión, las personas que llegan a escuchar este tipo de relatos argumentan que ni su tramo inicial ni su desenlace les provocaron el más mínimo temor. Sin embargo, no por ello esas crónicas deben ser apartadas del género, ya que seguramente cuentan con elementos característicos como los que a continuación les presentamos. Comenzamos con la primera historia y esta se llama Historia de Miedo el Diario. Era el primer día de Belén en la biblioteca del estado. Le enviaron desde el colegio para conseguir algunos créditos extras, por lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados ni dispuestos para trabajar juntos. El hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás áreas. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer a un viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía, ella las tomaba como reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas. Se los llevaba a casa. Veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel, como muchos otros, pero era tan tersa, delgada y tan suave que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía algún título, editorial o ilustración en la portada. En realidad no tenía nada, ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después le siguió el cuerpo, al ver que en realidad tenía en las manos un diario, en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado en la espina, pero aún así, algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. Era tan solo una decena de páginas. Su mente estaba hecha trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato, y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras. Como si la maldad del dueño del diario, como si la maldad del dueño del diario hubiese crecido con la práctica. Al siguiente día, llegó el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido y pedía disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente le dijo a la chica: «No te preocupes, con esa actitud, lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario. Si quieres saber lo que fue de esta chica, simplemente busca el diario del bibliotecario. Tiene una página completa dedicada a ella, la 327 para ser exacto». Apariciones. Hace varios días ya que algo extraño viene ocurriendo en casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más. Pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, me encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar este perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada en el suelo. Mis manos pesan toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina,
ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí, parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo de pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba el feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, solo me ha pasado a mí, o tal vez a los demás también, o lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Esta es otra versión de la historia de apariciones. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante, aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje. Me quedé en casa para descansar. Metí a mis 2 perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía, como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas, un poco asustado también. Regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz. Esperé hasta que volviera. Entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor. Las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros buscamos por todo el lugar. No pudimos encontrar nada. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era, ni si ha vuelto a mi casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. El pozo de los deseos. Restaba menos de un mes para que se cumpliera el plazo de entrega de su manuscrito, y él ni siquiera lo había empezado. Pasaba por uno de esos famosos bloqueos de escritor. Tratando de evitar distracciones, se encerró en una humilde cabaña en medio del bosque, donde pasaba horas divagando junto a un pequeño pozo, al que hizo su amigo, esperando que éste le concediera el deseo de escribir un libro entero en menos de una semana. Cuando el pozo respondió, lo hizo con una tímida voz de niña y propuso ayudarlo, a cambio de 10 gotas de sangre. No había tiempo para desperdiciar una oportunidad así. El hombre aceptó el precio sin dudarlo. De inmediato hizo cortadas en sus dedos para dejar caer la sangre que le pedía el pozo. Tras cada una de ellas parecía que el túnel cobraba vida. Las paredes se movían al ritmo de sus cálidas exhalaciones, dejando escapar suspiros de alivio y éxtasis. También la tierra rugía, como si descansara debajo de ella una enorme bestia. Tras la última gota, una deforme criatura envuelta de fuego emergió del pozo y se fue sobre el escritor. 10 gotas de sangre solo le dieron fuerza para salir del hoyo. Necesitaba el resto del hombre para alimentarse. En ese momento el manuscrito dejó de importar. Luchaba con uñas y dientes para defenderse de los ataques del debilitado demonio que había liberado de las profundidades. Pero todo resultaba inútil. Su cuerpo estaba también envuelto en llamas. La carne le chillaba mientras retorcía en el suelo. Los anteriores habitantes de la cabaña conocían el mal que moraba en aquel agujero, pero necesitaban agua, así que decidieron no sellarlo. Simplemente tenían mucho cuidado al acercarse. No imaginaron que al marcharse de ahí, vendría un tipo loco que hablara con los pozos y les pidiera deseos.
La historia era bastante buena para un libro. Lástima que el escritor terminara devorado y sus restos calcinados a la orilla del pozo, que solo cumplió el deseo de una buena cena para aquel monstruo. La sonrisa de Cristina. La noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras, que solo se acompañan por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad, entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia, que no tenía ese día para el transporte que le llevara de la universidad a su casa. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que ella se pusiera de nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos, y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. Ya estaba en sus terrenos, y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina distinguió a una oscura silueta, caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas. Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Romina se fue para la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más. No estaba más en la lejanía. Se había posado frente a ella sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron. Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues ella estaba contenta de que los ruegos de todos no fueran escuchados. Historia de la Dama de Rojo. Cada fin de semana la rutina era la misma. Ella salía del trabajo a prisa para llegar a casa y tomar un aromático baño. Luego se sentaba horas frente al espejo embelleciéndose. El toque final. Siempre un vestido rojo, porque le gustaba llamar la atención. Además, hacía resaltar su hermosa piel clara, labios carmín y la sedosa cabellera negra que cubría un poco el gran escote de su espalda. Volvía de su gran fiesta luciendo tan hermosa como al salir de casa, solo que el cansancio de tanto bailar la obligaba a cargar sus tacones en mano, mientras el cemento frío e irregular por el que caminaba masajeaba sus pies a cada paso. Ese camino lo recorrió tantas veces que podía fácilmente llegar a su destino con los ojos cerrados, si así lo quisiera, por lo cual no le molestaba dejar caer sus párpados para dedicarse a escuchar y oler la noche, que tanto le fascinaba. Avanzaba lentamente buscando sorprenderse con algún detalle que pudo ignorar al frenarse con las imágenes que pasaban por su retina. Fue entonces que descubrió un agitado resoplido acompañado de un olor particular que transportaba un ligero viento que apenas movía un par de cabellos. Temía abrir los ojos y perder el rastro de aquello que había provocado tantas sensaciones en su cuerpo. Siguió así, ensanchando sus fosas nasales para que aquel sabroso olor a metal húmedo la guiara hasta el punto exacto de su procedencia. 1, 2, 3, decenas de ansiosos pasos y se detuvo a la entrada de un callejón. El lugar era una fiesta de sonidos y olores que le nublaban la razón. Gemidos, lamentos, respiraciones agitadas, algo que se desgarra o se rompe, finalmente un rechinido que la obliga a abrir rápidamente los ojos para verlos ahí, de rodillas, hundiendo sus colmillos y desgarrando el cuerpo de aquel hombre para alimentarse. Ella deja caer sus tacones. En el choque de estos contra el suelo, ellos se dan cuenta que no están solos. Voltean, la miraban fijamente por un segundo y vuelven a lo suyo. Ella no puede resistirlo. Se tira sobre sus rodillas, se arrastra por el suelo. El estómago parece consumirse a sí mismo. La obliga a retorcerse y convulsionar,
Pero todo termina cuando hunde sus dientes en el cuerpo del hombre muerto. El tibio sabor a hierro despierta nuevamente sus sentidos. Siente la vida fluir dentro de ella, la hace vibrar, hundiendo otra vez y otra vez su cara en las vísceras de aquel cuerpo, para no dejar escapar aquella sensación de plenitud. Ella tenía razón, el rojo es su color, y la sangre su nuevo vestido. Seguramente volverá nuevamente a ese callejón, para cenar junto a los suyos. Historia del primer amor. Todas las noches él esperaba junto a su ventana para verla pasar, sin falta. Exactamente a las 10:23 p.m. Ella doblaba en la esquina, vestida con su uniforme escolar verde. Sin importar que fuera fin de semana, llevaba siempre gruesas mallas y largas mangas a pesar del calor. Apenas podía verse una parte de su rostro, entre aquella larga y oscura cabellera que caía hasta la cintura. Para él todo pasaba en cámara lenta. Tenía solo unos segundos para admirarla, antes de que ella se perdiera nuevamente en la siguiente esquina. Aquellos cabellos más oscuros que la noche se tornaban luminosos y plateados al reflejar la luz de la luna, y se mecían aparentando vida propia, con el más leve viento. Eran esos momentos que podía apreciar su blanco y terso rostro, que la mayoría del tiempo estaba escondido. Sus pasos eran tan ligeros que ni siquiera se escuchaba el chocar de los pies contra el suelo. El chico estaba totalmente enamorado, aunque no supiera ni su nombre. Pero se había decidido a cambiar las cosas, así que salió por su ventana para ir tras ella, preguntarle su nombre, acompañarla a casa, pedir su teléfono, cualquier cosa que lo acercara más a ella. Cuando dobló en la esquina, ella ya estaba en medio del parque, donde las molestaba un grupo de vagos mientras ella seguía caminando tímidamente. Al llegar a la zona más oscura y boscosa, la jovencita se quitó el cabello del rostro, dejando ver una enorme sonrisa que embrujó al joven, el cual permaneció inmóvil, viendo cómo ella hundía sus largos y afilados colmillos en cada uno de los hombres, los levantaba por los aires como si fuesen simples hojas de papel, desgarrándoles la piel para disfrutar de su sangre. La enorme cabellera servía para cubrir un par de pequeñas y negras alas que se agitaban velozmente al ritmo de cada una de esas mordidas. Viéndola en todo su esplendor, el joven no pudo hacer otra cosa que enamorarse más de ella. El color de la sangre en sus labios solo la invitaba a besarla. El revolotear de sus alas solo le anunciaba que debía abrazarla con fuerza antes de que ella se fuera volando. Solo quería tenerla entre sus brazos, aunque para ella el chico no fuera más que un postre después de una suculenta cena. No tengas prisa. 1, 2, 3. El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecita de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle su pequeño hijo. Para él, era la más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento, y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2, 3, me oyes pero no me ves. 4, 5, 6, no me encontraréis. 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía acechado, buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderse, pero le era prácticamente imposible, pues es bien sabido por todos que debajo de la cama o del armario están todos los monstruos. Y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada, y Tomás los escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo el chico fue creciendo, y el miedo se hizo menos, hasta que una noche mientras caminaba del trabajo a la casa, un chiflido se hizo eco en la oscura calle que transitaba. La tonada le parecía familiar, pero no podía recordar con exactitud hasta que los chiflidos se volvieron palabras. 1, 2, 3, me oyes pero no me ves. La sangre del cuerpo del joven
bajó de golpe hasta los pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado en el piso, escuchando como un par de pasos que se acercaban a su espalda. 4, 5, 6, no me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba le dio entonces impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí, un ataque de risa le invadió. Se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez. Así que después de tomar aire, siguió con su rutina, escuchando los primeros mensajes de su contestadora. El único era de parte de su madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento no pudo detener los escalofríos que subían electrizando a la vez todo su cuerpo y erizándole los pelos al escuchar nuevamente: 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que